Estamos de regreso y está ya con nosotros José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Don José Miguel, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Rafael, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Leía la columna donde usted decía que Cuba ha respondido a estas manifestaciones que, corríjame si me equivoco, creo que no tienen antecedentes desde el Marielazo del 94, con represión y censura. ¿Qué tan extendida ha sido la represión y la censura del régimen comunista sobre estas manifestaciones en la isla? Ha sido realmente masiva la represión. Hoy día las cifras superan los 400 casos de personas detenidas. La gran mayoría de ellos se encuentran incomunicados. Hay muchos activistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, una actividad que está prohibida, por supuesto, en Cuba, que están detenidos. Otros están detenidos en sus propias casas, con un policía en la puerta, y además les han cortado el internet. El propósito del régimen es evitar que informen al exterior respecto de lo que están viendo, lo que están registrando. Y en las próximas horas se programa una gran manifestación de apoyo al gobierno. Durante la madrugada de hoy desfilaron cientos de vehículos y buses, en fin, de transporte, acarreando gente para realizar una manifestación lo más masiva, me imagino, posible, de apoyo al actual gobierno. A ver, esto es un fenómeno nuevo. Hasta hace unos, no sé, calculo que unos 10 años, creo que la última vez que yo estuve reportando en Cuba fue hace unos 10 años, la internet era muy mala y se podía cortar en cualquier momento, y de hecho además el control estatal muy fuerte. A modo de anécdota, una vez yo hice un despacho telefónico desde el hotel y a los 2 minutos llegaron a golpearme la puerta a decir que yo no estaba autorizado a trabajar, y eso incluía los despachos telefónicos, o sea, teléfono intervenido, digamos. Sí. Sin embargo, tras el gobierno de Raúl Castro, Internet creció, se masificó. ¿Es eso lo que ha hecho la diferencia en este caso? Estas protestas que se han extendido primero a través de las redes, volcando la gente a las calles. Veía ayer el mapa de las manifestaciones y se producen a lo largo de toda la isla, y estamos hablando solo de las que se reportaron. Tienes mucha razón, Rafael, y la verdad es que sin redes sociales, sin internet, es probable que la masividad de esta protesta no se habría dado. Los cubanos en los últimos, yo te diría, 3-4 años, han incorporado muy fuertemente todas estas plataformas. Usan Facebook, Twitter, obviamente WhatsApp, para comunicarse, para organizarse, para oxigenarse. Suben videos a YouTube donde visibilizan abusos, colas eternas, protestan porque cuando les llega su turno o ya se acabó la comida o es simplemente un puñado de arroz lo que hay disponible. Todo eso lo han incorporado y creo que es difícil que se diera una manifestación de la magnitud que ha existido en Cuba sin las redes sociales. Y tienes razón, ha sido durante el gobierno de Raúl Castro en el que se ha ido extendiendo el internet y ha permitido que los cubanos se informen respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Raúl Castro, a diferencia de Fidel Castro, mostró cuotas de pragmatismo y hizo esfuerzos por iniciar un proceso incipiente, subrayó incipiente, de modernización, de actualización, si tú quieres, de la vida en Cuba a otro tipo de estándares, pero sigue siendo obviamente un sistema muy represivo. Absolutamente. Díaz-Canel, el presidente Díaz-Canel, ha hablado del bloqueo, lo cual no es novedad. Las autoridades cubanas siempre mencionan el bloqueo cuando tienen que hacer un análisis de lo que es su propia situación. Pero un par de datos que no he podido corroborar. El bloqueo
Y dado que la lucha contra el COVID-19 ha sido uno de los problemas más graves que ha enfrentado la isla, ¿el bloqueo ha significado mermar las posibilidades de Cuba de acceso a insumos médicos o a otros productos para combatir la pandemia? No hay datos empíricos, Rafael, que puedan sustentar esa afirmación. En otras palabras, al respecto, yo te diría que no hay datos convincentes que puedan servir para argumentar que el bloqueo impide el acceso a medicinas para enfrentar la pandemia. De hecho, medicinas y alimentos están exentos del control del bloqueo. Cuba compra la gran mayoría de sus alimentos en el mercado americano. El año pasado, por ejemplo, el principal punto de compras de Cuba fue en Estados Unidos y Brasil, y luego Argentina y también países europeos. Y siempre está China para Cuba, especialmente en materias no solo de alimentos, sino también de medicinas. El problema que ha impactado fuertemente a la economía cubana con la pandemia es la incidencia que ha tenido el COVID, la pandemia, en el turismo. Porque después de que acabó la subvención y los apoyos de la Unión Soviética, esos apoyos los reemplazó Venezuela con el gobierno de Chávez. Pero Cuba en los últimos años ha logrado reinventarse y capitalizar al máximo sobre la base del turismo. Los turistas no han llegado en un año y medio a Cuba. Claro. La Unión Soviética, que le vendía petróleo bajo el precio internacional y le compraba el azúcar sobre el petróleo internacional. Y después Venezuela, que hizo planes similares de ayuda con cooperación en médicos, yo recuerdo. Sin embargo, esta baja en el turismo y dadas las condiciones de manejo de la pandemia, estaría cerca de terminar. ¿Ve Cuba y por lo tanto una mejoría del su pasar económico, del bienestar económico de la población? ¿Se ve en el horizonte con cómo está evolucionando la pandemia en Europa? Es difícil hacer esos cálculos porque está en este instante Cuba pasando por niveles de hambruna similares a lo que ellos llaman el periodo especial. Eufemísticamente, el gobierno cubano en los 90s calificó uno de los periodos quizás más duros en la economía cubana como el periodo especial. Hoy las condiciones de vida, de acceso a alimentos, la falta de alimentos, la hambruna que existe en Cuba, los cortes reiterados de luz diarios, de la electricidad, la falta de gasolina. La dictadura cubana está enfrentando una situación muy, muy precaria, muy compleja. Y todo ello sumado al impacto que han tenido no solo las redes, sino también los artistas, los intelectuales, que se han revelado por la falta de libertad, es una combinación muy compleja que hasta ahora la están enfrentando con represión y con censura. Las dos herramientas, represión y censura. Señor Vivanco, ¿usted ve posibilidades de enfrentamientos callejeros? Porque la orden de Díaz-Canel fue, palabras textuales, la orden de combate es salir a las calles para sus partidarios. Nos hablaba de esta manifestación, de este acarreo de gente que se produce a lo largo de toda la isla. ¿Ve posibilidades de enfrentamientos entre partidarios y opositores al régimen? Sin duda, y de hecho ha habido ya. Cuba, una de las características de la represión en Cuba es que ellos prefieren, la primera opción es utilizar contra manifestantes que son civiles, pero que están alineados al régimen. Y a esos les pasan unos palos enormes, palos, no metralletas ni cuchillos, palos, ¿no? Que son fabricados por la seguridad cubana y tienen la licencia para golpear a diestra y siniestra enfrente de las policías. Hay varias fotografías que nosotros hemos publicado en Twitter y que te muestra cómo trabajan
en conjunto, las policías uniformadas y estos otros civiles que arremeten contra aquellos que intentan protestar. Sí, recuerdo haber visto estas suertes de contramanifestantes, comillas, espontáneos durante unos Juegos Panamericanos, Juegos de Sur, donde no usaban garrotes, pero bloqueaban inmediatamente, se ponían a hacer coreografía o cosas así, y bloqueaban las cámaras de la prensa. La prensa independiente hoy en Cuba tiene entre muy pocas y nulas posibilidades de trabajar, ¿no? Está prohibido. Aquellos que se atreven a ejercer el periodismo independiente utilizando precisamente las redes sociales, corren riesgo de ser detenidos y procesados. De hecho, hay muchos de ellos en detención, incluso incomunicados. Otros han sido liberados en los últimos días, como por ejemplo la corresponsal del periódico ABC, pero que también trabaja para un medio local. La detuvieron durante 4 días, incomunicada, y está en este instante en su casa, pero bajo proceso penal por desacato y una serie de otras figuras penales que se las aplican a todos y que les permite empapelar a cualquiera que cruce la línea oficial. En un país donde el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo. O sea, aquí no estamos hablando de separación de poderes, ni mucho menos. La gente está en total desamparo. Claro, eso es lo que define una dictadura, digamos, poder ejecutivo, legislativo y judicial en manos de una misma persona o grupo. Don José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, le quiero agradecer por este contacto con CNN y con Chilevisión. Ha sido un verdadero gusto, además, nos hemos entrevistado muchas veces en la radio, pero nunca nos había ocurrido aquí en el canal. Muchísimas gracias, don José Miguel. Gracias a ti, Rafael, por esta oportunidad. Al contrario. Muchas gracias.